Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Gerardo Villa Hernández, con matrícula BNL 064-338 y curso la Ingeniería Industrial y de Sistemas. Este es mi proyecto integrador de la materia de electricidad y magnetismo y empezaremos con qué es un circuito eléctrico. Bien, un circuito eléctrico es aquel que cuenta con elementos electrónicos para poder generar, almacenar y transportar energía eléctrica, y esto con el fin de ser consumida en diferentes aparatos como motores, electrodomésticos, alumbrado, inclusive en energía calorífica. ¿A qué se refieren las leyes de Kirchhoff? Bien, la primera ley nos dice que la suma de todas las corrientes que entran por un nodo debe de ser igual a la suma de las corrientes que salen por ese mismo nodo. Es decir, aquí tenemos dos corrientes que entran y la suma es igual a la suma de las que salen. Esto por la ley de la conservación de la carga en una corriente. La segunda ley de tensiones, en ella se establece que en un circuito cerrado la suma de todas las caídas de las tensiones a lo largo del circuito debe de ser igual al total de la tensión administrada por la fuente. Es decir, aquí tenemos una fuente que administra un voltaje y conforme va pasando el circuito va cayendo este voltaje, se va haciendo menos, pero la suma de este debe ser igual al voltaje de la fuente. Y bueno, esto se puede aplicar para cualquier caso de circuito cerrado en el que se quiera saber las caídas de voltaje y si realmente están bien distribuidas. ¿Qué son las fuentes de alta tensión y cuál es su función en los circuitos eléctricos? Bien. Una fuente ideal de tensión es aquella que crea una diferencia de potencial entre sus terminales independientes, es decir, que suministra tensión constante a un circuito, sea la condición en la que esté, sea los componentes que tenga, esta fuente siempre va a ser constante. ¿Cuáles son los métodos de análisis de circuitos eléctricos? Bien, estos métodos se utilizan dado el gran número de elementos con que cuenta un circuito. Esto es para reducirlos y para encontrar de manera más eficaz lo que se está buscando. Y estos análisis se conocen dependiendo de lo que estén basados. Por ejemplo, tenemos el análisis por nudos, por mallas, por conjunto de cortes básicos, por lazos básicos, modificación de la geometría de circuitos, circuitos con fuente independiente o circuitos con amplificadores operacionales. Y por último, ¿cuáles son las aplicaciones de un capacitor? Primero, un capacitor es aquel que almacena energía eléctrica que se llama capacitancia. Está formado por dos placas de conductor en donde se almacena la carga debido a su campo eléctrico. La manera de funcionar de un capacitor es que cuando se le aplica carga eléctrica por una fuente, el capacitor se va cargando hasta que esté totalmente cargado. Si la fuente se desconecta, el capacitor sigue cargando y suministrando energía hasta que eventualmente desaparece. Estos capacitores se aplican en baterías, en fuentes de alimentación, en memorias, por su característica de almacenar energía por cierto periodo de tiempo, también en motores para su arranque inicial. Y bien, este ha sido mi proyecto integrador. Muchas gracias.